Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esa Nochebuena y esa Navidad? Espero que bien. Como sabéis, hace una semana más o menos se volvió a pasar por el canal Alberto Bravo, la persona detrás de la cuenta de Johannes Austriacus, para hablar del hijo ilegítimo más famoso del rey Felipe IV de España, Juan José de Austria. No confundir con el Juan de Austria del siglo XVI. El caso es que repasamos varias etapas de la vida de este polémico personaje que os dejaré a continuación en este vídeo resumen. Y como veréis, empezamos desmintiendo un tema que a mí personalmente me voló la cabeza. Ese señor de ahí Sí. no es Juan José de Austria. Es una imagen que probablemente cuando uno busca en Google Juan José de Austria es una de las primeras o la primera imagen que le sale. Y es que tiene ese toisón súper aparatoso colgado del cuello. Don Juan nunca lució la orden del toisón de oro. Primero, porque no se le concedió, pero es que segundo, no se le concedió porque había incompatibilidad entre órdenes. Es decir, uno no podía lucir dos órdenes al mismo tiempo. O sea, uno no podía ser caballero de San Juan y caballero del toisón. Es decir, si uno lucía una orden y se le concedía otra, si quería lucir un hábito nuevo, tenía que renunciar. Hay varios casos así. Mismamente el duque de Medinaceli, primer ministro de Carlos II, se le concedió la orden del Toisón de Oro y tuvo que rechazar un hábito castellano, lo mismo el duque de Veragua. Bueno, hay decenas y decenas de casos así. Pero claro, aquí salta la duda. ¿Este tío quién es? Bueno, este tío, pues, mira, primero es que cuando este señor, pues no sé, que aparentará aproximadamente unos veintitantos, 30 años. Sí. Cuando don Juan tenía esa edad, esta ya no era la moda que se llevaba en Castilla, la moda ya estaba bastante más afrancesada. Yo tengo la teoría de que este señor pudiera ser un embajador de la Orden de San Juan en Madrid, que a verlo subo, obviamente, un embajador de San Juan de Malta podría ser una de las opciones. El toisón me resulta hasta que pueda ser un repinte posterior. Este cuadro está en el Museo del Traje de Madrid. Él es hijo de Felipe IV y la actriz María Inés Calderón, que era La pues, Calderona. la Calderona, que era la gran estrella del Madrid de aquella época. O sea, esta no era una cualquiera, el teatro en aquella época era como el cine hoy en día y esta señora pues era como pudiera ser una actriz de Hollywood, era lógicamente una actriz muy famosa, su padre tenía una compañía de teatro. Imagino que la infancia de este chico, como la infancia de todo hijo entonces nacido fuera del matrimonio, fácil, lo que se dice fácil no debió de ser mucho, ¿no? Bueno, don Juan nace en abril de 1629. Don Juan es más mayor de pocos meses que Baltasar Carlos. Los dos son del mismo año, pero es decir, que esto básicamente mientras estaba dejando preñada a la reina, estaba dejando preñada Madre mía, a la querida. madre mía. Nacieron con muy poca diferencia, don Juan y Baltasar Carlos. En cuanto nace el niño, que nace en la calle Leganitos de Madrid, justo en Plaza España. Sí, de ahí, sí, entre que Plaza España y Callao. Eso es, ahí justo, ahí es donde nace. A María Inés se la aparta a un convento porque toda mujer que yacía con el rey pues ya no podía yacer con nadie más. Entonces se le retira al niño. El niño es criado en León, bueno, se entrega a una dama de cría y luego, bueno, pasará a Ocaña, se le asigna un ayo que es Pedro de Velasco. Pero bueno, Felipe IV, a pesar de esta situación, se preocupó mucho por la formación de su hijo, bastante, y de hecho don Juan tuvo una formación excelente, y formación tanto en matemáticas como en astronomía, como en ciencias de todo tipo, música, artes militares, lógicamente era un jinete extraordinario. Bueno, no se sabe mucho de su infancia, ¿vale? Lo poco que se sabe de don Juan viene por su médico personal, un milanés, se llama Juan Bautista Maini, perdón, diré, eh, Juanini, ¿vale? No me salía el nombre, Tranquilo. un italiano, y me confundía con el pintor Juan Bautista Maini. Sí, eso te voy a pasar, te voy a decir. Juanini. Y bueno, este luego le dedicó una de sus obras y nada, básicamente pues hizo una pequeña biografía de su formación, vamos, por qué él estaba tan interesado en las ciencias, etcétera, etcétera. En esa coyuntura es
cuando él reconoce a Don Juan, a finales del año 42, reconoce a Don Juan, lo hace traer a Madrid y lo reconoce como hijo. En un primer momento la idea es clarísima, es que el niño vaya al gobernador de los Países Bajos. O sea, ya desde el primer momento hay juntas para enviar a los Países Bajos a sustituir al cardenal Infante, y de hecho se le pone casa, es decir, se le pone servidumbre, y él hereda a la servidumbre del cardenal Infante. O sea, Juan José de Austria hereda toda la servidumbre, o la mayor parte, del cardenal Infante. Es decir, claro, estamos hablando que en 1642 él tiene 13, 14 años. Lógicamente él va a ser un monigote, va a tener gente a su cargo. Pero bueno, la idea es que hubiese sangre real en Bruselas. Finalmente, por lo complejo de la situación, por la menor edad del niño, no se produce esto. Al cardenal Infante sabemos que le sucede Francisco de Melo, y luego vendrá el archiduque Leopoldo Guillermo. Lo que se decide es mandarle a Nápoles. Entonces él va a Nápoles con la armada. Esto es importante decir, lo hemos comentado tú y yo antes. Sí. Don Juan nunca será virrey de Nápoles. Por ahí está escrito mucho que fue virrey de Nápoles. No, es que eso, sí, a ver, esto lo explico yo también. A ver, es que yo te mandé antes de, bueno, a los que estáis viendo siempre antes de, cuando tengo a Alberto o tengo a cualquier otro invitado, ¿no? Siempre les mando un poquito las cosas de las que quiero hablar, sobre todo cuando es en este caso de la biografía de un personaje, y le puse lo de virrey de Nápoles. Y él ahí muy acertadamente me corrigió. No, de Nápoles nunca fue virrey, a pesar de que se dice y nunca no se para de decir. De Nápoles no, de Sicilia sí, de Nápoles no. Sabemos que en Nápoles había estallado una revuelta a consecuencia de las gabelas, de la presión fiscal impuesta por el duque de Arcos, que era el virrey en aquel entonces, y bueno, la famosa revuelta del pescador Masaniello en la plaza del mercado de Nápoles, y lo que surge como una revuelta de subsistencias, que hay muchas en la Edad Moderna, pues se acaba inquistando, se acaba complicando, porque también meten mano los franceses. Por ahí aparece, bueno, Masaniello se lo cargan enseguida, rápidamente, era el chivo expiatorio. Aparece por ahí el duque de Guisa, que era un francés, se proclama una república popular napolitana, en fin. La situación se complica bastante porque, claro, hay guerra en Cataluña, hay guerra en Portugal, hay guerra en los Países Bajos. Por lo tanto, algo que se podía haber sofocado de manera sencilla, se suma a todos estos frentes un virrey que era bastante inepto, como era el duque de los Arcos. Bueno, al final pues se decide que la presencia de Don Juan, de un hijo del rey, pues puede ayudar. Entonces se manda una gran armada. Don Juan estará acompañado por el conde de Oñate, que será realmente el poder en la sombra, y el que luego ejercerá el virreinato será Oñate. Don Juan de esto se quejará muchísimo. Don Juan se quejará toda su vida. Don Juan era muy quejica. Y además porque él tenía, digamos, él era consciente de su posición, de su sangre, pero al mismo tiempo a él le dolía pues que él no era infante tampoco. Bueno, él llega a Nápoles, unos cuantos bombardeos, y bueno, Oñate organiza bien, digamos, la expugnación, y la ciudad se rinde rápidamente, y rápidamente pues los rebeldes se echan a los pies de Don Juan, porque bueno, Don Juan iba un poco también para esto, para el aparato, es decir, esto lo vamos a ver repetido también en Cataluña, bueno, los rebeldes se echan a los pies de Don Juan, porque Don Juan simboliza al rey, es el hijo del rey. En ese año 48 a Sicilia había habido otra revuelta, pero se había controlado por el virrey interino, que era el príncipe de Tribulcio, y ahí él sí será virrey. Será virrey, y de hecho será un virrey bastante curioso, porque en Sicilia había un enfrentamiento bastante grande entre Palermo y Messina, que esto acabará estallando en el reinado de Carlos II, dos grandes ciudades. Palermo era el centro de la Sicilia cerealística, de la Sicilia de los terratenientes y del trigo. Sabemos que Sicilia era el gran granero de Europa. Siempre lo ha sido, desde la época de las guerras púnicas siempre ha sido Sicilia, sí. Va a estar con él un señor, que hoy he hablado de él en mi Twitter, que es un flamenco, un jesuita flamenco, que se llama Juan Carlos Lafayette, o Jean-Charles Lafayette, para el que sepa francés. Que era un matemático, ¿no? Me ponías. Exacto, este señor era un matemático muy importante, que había nacido en Amberes, y él había llegado a España para enseñar en el Colegio Imperial de Madrid. El Colegio Imperial de Madrid, que está al lado de la Basílica de San Isidro, cerca de la Latina, entre la Latina y la Plaza Mayor, sigue existiendo el edificio. Pues este era el colegio más prestigioso de nobles de Madrid,
y luego él fue elegido cosmógrafo mayor del Consejo de Indias y posteriormente pasó a la frontera portuguesa como, digamos, consejero militar de los mandos y de Felipe IV en aquel entonces, tanto para, bueno, un poco para lo que es el sitio de fortalezas y la construcción de nuevas fortalezas en la raya portuguesa. Los jesuitas eran, por sus conocimientos matemáticos, eran utilizados abundantemente por los mandos militares precisamente para estas labores de fortificación y de asedio. Don Juan, volviendo ahí, de Sicilia, pues él tiene un virreinato bastante exitoso en Sicilia, recupera los presidios, Mesina, Palermo, digamos que tiene bastante mano izquierda con la política, a él siempre esto se le dará muy bien. Él pasa a Cataluña, de ahí va a Cataluña. ¿Qué pasaba en Cataluña por entonces? Y en Cataluña, pues la situación estaba muy complicada. En Cataluña recordamos el Corpus de Sangre del año 40. Hacía 12 años que se estaba en guerra en Cataluña y se había recuperado terreno, pero la cosa iba muy lenta y esto estaba minando a la monarquía. Bueno, don Juan llega a Barcelona. Barcelona también acompañado de Lafayette, que por cierto fallecerá durante el sitio de Barcelona, el flamenco, que se va con todo. Va a la Armada y ahí se pone cerco a Barcelona, se va con todo y finalmente la ciudad de Barcelona cae. Se reconquista Barcelona después de 12 años, es decir, donde muchos habían fallado. Recordamos la famosa batalla de Montjuïc, aquella nada más triunfa. Exacto, que fue un desastre. Pues él triunfa y bueno, se produce una escena que hoy a muchos les gustaría, ¿no? Con los consejeros en cap echándose de rodillas al suelo, suplicando el perdón del rey. Sucede así. Y hoy no pasaría, lógicamente. Bueno, pues nada, se pacifica, él se integra muy bien en Cataluña, sigue teniendo esa mano izquierda negociadora con las élites locales y con lo que podemos llamar, probablemente muy equivocadamente, la periferia de la monarquía. La monarquía es importante. Aquí hay varias teorías. Yo soy partidario de la teoría de la monarquía como policéntrica, es decir, la monarquía tenía muchos centros. Juan se integra, él sí que es nombrado virrey de Cataluña, virrey capitán general, él seguirá combatiendo y se seguirá avanzando en el frente catalán con bastantes buenos resultados, es decir, cuando él abandona Cataluña en 1656, la situación ya está resuelta en Cataluña. Sí, además él Cataluña es en todo momento bien visto, ¿no? O sea, que él es muy bien visto, él se integra muy bien, él hace también otro perdón general, básicamente. Claro, aquí siempre se compara con la situación, ¿no? de la reconquista de 1714 y la reconquista de 1652, ¿no? de este perdón de Felipe IV. El perdón no fue total, porque de hecho lo que es las insaculaciones, que son los puestos que básicamente en las instituciones catalanas existía la insaculación, que es que se metían una serie de nombres en una bolsa y se sacaban. Y estas eran las personas que iban a ocupar los cargos. Ya él pasa a los Países Bajos. Al que quería a su destino soñado, ¿no? Su destino, pero será donde ya se pegue la primera leche de su carrera. Don Juan llega y rápidamente entra en campaña. Hay que tener en cuenta que en esta época ya está en los Países Bajos el príncipe de Condé francés, cuando la Fronda había huido y se había pasado al bando español. Por lo tanto, ahí en los Países Bajos había demasiados gallitos, porque estaba el hijo del rey, el príncipe de Condé, en fin, otros que están por allí. En esta época también andan por allí el rey de Inglaterra en el exilio, Carlos II de Inglaterra, en fin, que hay demasiados gallos por allí. Él entra rápido en campaña y tiene un éxito arrollador, porque la primera victoria que logra es la batalla de Valenciennes en julio de 1656, que es una victoria total y absoluta contra Francia. Cuando la gente piensa que en Rocroi ya se había acabado todo, eso es mentira. Sí, te iba a decir, es que esto es posterior a Rocroi y es una victoria del carajo, sí. Esa campaña sale bastante bien, él entra triunfalmente en Bruselas, hay muchas representaciones que se conservan todavía de arcos triunfales, en fin, de todo, y lo que pasa es que las siguientes campañas no se le da bien. En el 58 se va a meter una leche impresionante en Dunkerque, en la batalla de las Dunas, y la batalla de las Dunas, la segunda batalla de las Dunas, pues va a ser un desastre absoluto, se va a perder Dunkerque lo van a conquistar los ingleses, que luego posteriormente lo venderán a los franceses, sí. Y esa batalla, pues básicamente lo que hace es lleva a la firma de la paz de los Pirineos.
Entonces, bueno, él viene y se pasa un tiempo, viene a Madrid y Felipe IV no le quiere ver, Felipe IV está harto ya en aquellos momentos, ya está viejo, ya está cansado, se retira a Ocaña, pasa un par de años un poco a la sombra, hasta que, bueno, una vez que se firma la paz de los Pirineos, sabemos que antes de la paz de los Pirineos, poco antes, Luis de Aros había metido una leche impresionante contra los portugueses en la batalla de las líneas del Bas, y se firma la paz de los Pirineos, en lo que es la boda de María Teresa, en fin, pasa un tiempo y al final se dice, oye, que en Portugal, ahora que ya hemos firmado la paz, habrá que hacer algo en Portugal, ¿no? Porque él dice que eso es un desastre, que allí él no quiere ir, que él quiere una seguridad de que aquello va a funcionar y hay en fin, aparte quiere, pues él siempre ya cree que tiene un prestigio y quiere unos ciertos títulos y una cierta preeminencia y quiere también tener una plenipotencia para poder ir perdonando, otorgando a las tierras que vaya conquistando, las ciudades que vaya conquistando. Entonces hay un tira y afloja, finalmente si se le concede, él tiene el título de capitán general de la conquista de Portugal y se le concede esta plenipotencia para otorgar el perdón en las ciudades donde entre. En la primera campaña del 62 no pasa sin pena ni gloria, o bueno, no sin pena ni gloria. En la campaña del 62 él empieza a entrar y consigue conquistar Évora. Évora en aquel momento es la segunda ciudad del reino, ahora es Oporto, pero en aquel momento era Évora, y ahí pues digamos que ahí se cree que la cosa puede funcionar bien. La campaña de Évora, él entra bastante en territorio portugués, conquista Évora, pero claro, era llegar a Lisboa. El problema es que estamos haciendo la guerra en verano, en Extremadura, Portugal, el Alentejo, pues imaginamos los caballos agotados, los soldados fundidos del calor y el tren de aprovisionamiento, pues digamos que no llegaba y al final él se quedó encerrado. En la siguiente campaña, pues cuando se va a intentar avanzar sobre Lisboa o poco a poco dando vueltas, en Estremoz, él digamos que se queda prácticamente encerrado en tierra de nadie y ahí pues se funde al ejército castellano entre los portugueses y los ingleses que estaban allí del mariscal Schomberg. Entonces es una derrota estrepitosa y después de la derrota de Estremoz de junio del año 1663, pues digamos que prácticamente sella. Sí, ya queda decantada la cosa. Bueno, Juan José, cuando Felipe IV está en el lecho de muerte, Juan José de Austria va a verle y Felipe IV no le quiere recibir. No le quiere ver. No le quiere ver ni cuando se está muriendo. Joder. Hay por ahí una leyenda de que Juan José, por cierto, le estoy llamando Juan José porque aquí, así se le llama a la historiografía, pero él siempre se le llamó Don Juan. O sea, en toda la documentación... esto que me viene muy bien que lo comentes porque me han venido un par de seguidores en Instagram y me han dicho, oye, pero Juan de Austria no era el hijo ilegítimo de Carlos V, tal, y yo, bueno, a ver, llámale Juan José, este es de Felipe IV, para diferenciar, ¿no? Porque es que si no el lío va a ser considerable. Y más le afecta que su padre no le tiene en cuenta en el testamento. Es decir, cuando Felipe IV forma la Junta de Gobierno, el testamento de Felipe IV, entre otras muchas cosas, aparte de establecer la línea sucesoria, que lógicamente en primer lugar va Carlos II, en segundo lugar va Margarita María y sus sucesores, en tercer lugar los hijos de su hermana Mariana, es decir, el emperador Leopoldo y posteriormente la Casa de Saboya. Don Juan ahí obviamente no pinta nada porque era ilegítimo, pero lo que a él más le afecta es que no forma parte de la Junta de Gobierno. Se crea una Junta de Gobierno para ayudar y asesorar a la reina Mariana de Austria, que no solo será regente, sino que será gobernadora y tutora a Galicia, porque ya hay un momento que dice, bueno, venga, te tienes que ir ya a los Países Bajos. Entonces él pues sube a Galicia, va a Coruña, pero bueno, de Coruña dice, bueno, voy a ver el santo, entonces va a Santiago de Compostela a peregrinar y a rezarle al santo. Bueno, él va dando vueltas y él permanece allí porque se tenía que embarcar en el Ferrol y tendría que tirar a los Países Bajos, pero él está allí y al final, nada, vuelve y eso a Mariana no le gusta nada. O sea, Mariana, pues al final, él hace lo que le da la gana, ella ya se harta y nombra a otro gobernador de los Países Bajos, ahora mismo no recuerdo si era el conde de Fuensalida o quién era, y él al final, pues bueno, lo que ella pide es que se le detenga. Entonces, básicamente, él lo que acaba haciendo es huir a Aragón.
Aragón. ¿Por qué? Porque sabemos que él allí tenía mucho, a Aragón y Aragón a Cataluña, él allí tenía muchos amigos. Básicamente de la época en la que había estado allí, y sabemos que en Aragón y Cataluña estaban los fueros, por lo tanto allí el rey no podía hacer lo que quería como podría hacerlo en Castilla. Había dejado una carta en consuegra, estamos hablando ya del año 69, en el cual, bueno, básicamente pues habla de la injusticia que hay, de que Nizar es el diablo y de que, en fin, que esto es una vergüenza. Entonces él, cuando huye para allá, va recogiendo tropas y empieza a bajar hacia la corte. Y ya a la altura de Torrejón de Ardoz, ya la cosa se está poniendo bastante chunga porque él viene con mucha tropa y la reina pues está bastante asustada y en la corte están todos bastante asustados. De que, era uno de los golpes que anunciabas en Twitter. Claro, él básicamente aquí le manda una carta a Nizar que le dice que, o sea, básicamente le dice a la reina que o se va a Nizar o irá a él y lo sacará por la ventana. Básicamente que lo echará por la ventana. Sí, don Juan aquí ya no se corta. Esto está, el que quiera leer las cartas son muy interesantes, están por internet todas. Entonces, bueno, él finalmente consigue que este señor se vaya, no se atreve a entrar en Madrid en aquel momento. Entonces, bueno, lo único que consigue es que Nizar se vaya, lo mandan como embajadora extraordinario a Roma para temas de la Inmaculada Concepción, etcétera, etcétera. Y consigue que se establezca lo que se llama una junta de alivios. Una junta de alivios que tenía que tratar pues, de aliviar al vasallo con reducción de tributos, un cambio en la fiscalidad, de la corrupción, etcétera, etcétera, que al final no tendrá una aplicación práctica más allá de las buenas intenciones. Entonces, este es el primer golpe. Mariana de Austria en aquel momento quedará muy traumatizada de este momento y es cuando ella fundará la Chamberga, la Guardia Chamberga, la Guardia Real, también por recomendación del Marqués de Aitona, que sí que se puede considerar el valido en aquel momento de la reina. Después de esto, ella sí que consigue alejar a don Juan, porque, claro, don Juan se queda ahí y al final lo que se negocia es que él va a ser virrey de Aragón y vicario general de la Corona de Aragón. Vicario de la Corona General, de la Corona de Aragón no significa mucho, sino que él está por encima del resto de virreyes de la corona, es decir, del virrey de Valencia, de Cataluña, de Aragón, que es el mismo, y de Mallorca. A efectos prácticos, él será virrey de Zaragoza, de Aragón, establecerá su corte en Zaragoza y estará allí desde el año 69 hasta el año 76, en el año 75. Bueno, el testamento de Felipe IV establecía que la mayoría de edad de Carlos II se cumpliría cuando él cumpliese 14 años. Los 14 años de Carlos II ocurrían el 6 de noviembre de 1675. Él había nacido el 6 de noviembre de 1661. Entonces, ya previo a eso se le había puesto casa con sus humilles de cor, sus cantiles hombres de la cámara, etcétera. Y bueno, se estaba todo preparando para el gran día. Entonces, Carlos II, en aquel momento que decimos está a punto de cumplir 14 años, pues manda a llamar a Juan José de Austria. Le manda a llamar, ¿para qué? Pues bueno, pues para que le asesore en el gobierno. Estaba buscando porque creo tener aquí la frase exacta que le dice. Sí, la vi yo el otro día en la Academia de Historia, que lo ponían por ahí. Le viene a decir que él sabe que el 6 de noviembre va a cumplir la mayoría de edad y que le venga a acompañar a su lado. Entonces don Juan, pues bueno, se prepara y baja para Madrid y se encuentra con el rey. En estos momentos, en la corte habíamos dicho que había caído Nizar, pero había subido otra figura ascendente que era Fernando de Valenzuela. Fernando de Valenzuela, conocido como el Duende de Palacio, era básicamente Fernando de Valenzuela, pues era un hidalgo de nada, napolitano, de familia de orígenes rondeños, y se había casado con una dama de la reina y, bueno, básicamente había ido ascendiendo porque le iba contando cotilleos a Mariana de Austria, lo cual ella le permitía saber qué pasaba a su alrededor, y poco a poco fue ascendiendo, fue tan ascendiendo que llegó a ser introductor de embajadores, entró en el Consejo de Italia, se le dio un título de Castilla, Marqués de Villasierra, la reina le fue apoyando, aquí vemos cuán importante es estar cerca de la persona regia, y ya en una jornada de caza no les gustó nada y hubo una revuelta cortesana, porque los grandes, una cosa que no soportaban eran a los advenedizos, sobre todo este tipo de advenedizos que subían como la espuma.
Bueno, Fernando Valenzuela es el ejemplo máximo de advenedizo en la España del siglo XVII, que de la nada llegó a ser primer ministro y grande de España, pero tan subió, cayó. Entonces, bueno, estos grandes se empiezan a compinchar con don Juan. Entonces, ya aprovechando la mayoría del rey, don Juan, el malestar. Hay que decir que este manifiesto de los grandes no lo firmaron los dos grandes, que son los que luego fueron primeros ministros, que fueron el duque Medinaceli y el conde Oropesa. Fueron más listos, no se mojaron ni con uno ni con otro. Por si acaso, no se sabía lo que iba a pasar en aquel entonces. Entonces, claro, don Juan ya tenía su próxima víctima, que era Valenzuela. Valenzuela era mucho más inteligente que Níjar y estaba mucho mejor relacionado, porque a pesar de que era un don nadie, sí que había tejido unas ciertas relaciones. Está por salir, esperamos que en breve, un libro sobre él del profesor Álvarez Osorio, que tiene muchos artículos para que la gente quiera indagar sobre su persona, que es un personaje muy interesante en Dialnet o en Academia. Muchos artículos del profesor Antonio Álvarez Osorio sobre Valenzuela. Y, en fin, al final, don Juan, pues bueno, en este primer momento, pues de la mayoría de edad, él llega, se reúne con el rey y, bueno, él ya está convencido de que al día siguiente va a ser primer ministro, etcétera, etcétera. El tercer golpe de Estado, hemos dicho ya, Valenzuela completamente desatado, grande España y una cosa inaudita, rico. Él porque claro, Valenzuela era una persona inteligente, entonces estaba organizando continuamente obras de teatro, corridas de toros para entretener al rey, para mostrar una majestuosidad enorme, derrochando dinero. Subió el caballo de la Plaza de Oriente de Felipe IV, que todos conocemos, frente a Ópera, lo subió a la fachada del Alcázar, porque la idea tenía todo un plan, digamos, de exaltación de Carlos II y su dinastía. La idea era que se iba a construir otra estatua ecuestre de Carlos II y se van a situar las dos al lado del hijo y el padre. Bueno, en esta situación, don Juan decide otra vez, esta ya es la final, hay que bajar. Él se va otra vez rodeando de una tropa y ya baja hacia Madrid. La situación es insostenible porque los grandes no soportan ya a Valenzuela. Valenzuela huye y se esconde en el Escorial. Y don Juan ya sí entra en Madrid y se reúne con Carlos II en el Buen Retiro. No en el Alcázar, en el Buen Retiro. Se ha asegurado muy bien de que la reina no esté allí y que la reina se haya quedado, o sea, que ya la situación de la reina es insostenible. Entonces, bueno, don Juan se reúne con Carlos II y ahí sí ya don Juan es el hombre fuerte de la monarquía. Carlos II le otorga el gobierno de la monarquía. Entre tanto, Valenzuela está encerrado en el Escorial y van allá a buscarle el hijo del duque de Alba y otros títulos y le sacan por la fuerza porque, claro, el prior del convento no quiere, dice que esto es un lugar sagrado, echan abajo todo y lo sacan. Estamos ya en enero del año 1677, él ya tiene el poder absoluto, porque básicamente pues él, lógicamente, se convierte en una especie de primer ministro, valido, cacique, como queramos llamarlo. Yo siempre que veo lo considero como el valido, ¿no? De Carlos II, uno de los mejores, ¿no? De hecho es aquí un poco donde entra la relación entre Carlos II y don Juan. Don Juan era muchísimo más mayor que Carlos II. Sí, le saca 30 años. En él una figura pues masculina autoritaria que él nunca había tenido, porque lógicamente su padre había muerto cuando él tenía 4 años y él había tenido siempre esa figura materna, nunca había tenido esa figura masculina pues un poco más imponente como podría haber sido un padre. Él no tuvo, y esta va a ser un poco la función que va a tener don Juan. Don Juan se va a preocupar, al parecer, bastante por la educación de Carlos II, que en aquel momento se comenta que no era todo lo buena que debía haber sido, y no porque realmente Mariana de Austria no se hubiese preocupado, porque ella sí le había dado un preceptor que supone que era muy bueno, Francisco Ramos del Manzano, que era un jurista de los mejores que había, pero este señor, por muy bueno que fuese, era un señor anciano que quizás no supo transmitirle la didáctica a un niño de su edad. Y llegó a ser un poco lo que le pasó a Olivares, que llegó a estar obsesionado con que todo el mundo estaba contra él, lo cual no dejaba de ser cierto. Pero, entonces, bueno, tenía manías persecutorias. En aquel momento don Juan era ya bastante mayor, había alcanzado el poder y pues todo el mundo le atacaba. Entonces, bueno, él
un poco lo que le va a pasar es eso. Hablando un poco de otros temas, porque él básicamente después de alcanzar la gloria morirá prácticamente ipso facto, porque él muere 2 años después, ¿no? 2 años después, entonces no le dio tiempo a implementar todas las reformas que él quería. Él sí que es verdad que da unos primeros pasos de reformas fiscales, de reducción de los consejos, de lucha contra la corrupción, contra la venta de cargos. Él pone en marcha varias visitas. Las visitas es un procedimiento legal que tenía pues, para visitar a los reyes, a los gobernadores, ver qué se estaba haciendo, qué se dejaba de hacer. Pero claro, todo este proceso ambicioso no llega a cumplirse del todo porque está muy poco tiempo en el gobierno.